Semper Reformatio. Apreciados amigos, reciban un cordial saludo. Nuevamente es un gusto para mí tenerlos aquí en el programa El Poder del Evangelio, en la emisora cielosabiertosturradio.com. Los invito a los que es el primer día en ver estos videos, que por favor vayan al canal Semper Reformatio o a la emisora cielosabiertosturradio.com, en la cual podremos ver los anteriores programas y en ellos podremos tener una idea más completa. Bueno, voy a iniciar con un verso que quiero que todos ustedes tengan muy claro. Es Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso se alabe en su poder, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes el que hubiere alabarse en entender y conocer quién es Dios. Querido amigo, lo más importante en esta vida no es cuánta sabiduría tú almacenes, porque la sabiduría es algo pasajero, algo que va y viene y pasa. No es tener mucho poder, porque hoy en día mucha gente que tuvo poder en la antigüedad ya ni siquiera sabemos sus nombres. Y no son las riquezas, porque las riquezas son efímeras. Como muy bien lo dice la Biblia, el dinero tiene alas. Un día uno lo ve, un día uno tiene y al otro día no tiene nada. Hoy en día, con esto de la crisis del COVID-19 y cualquier crisis que digamos ha pasado el mundo, podemos observar claramente que estas pandemias hacen caer todo al piso: sabiduría humana, poder y riqueza. ¿De qué sirve tener tantas cosas? Mucha gente rica por esta crisis ha muerto. ¿Y será que ellos pueden comprar el aire? ¿Pueden comprar el oxígeno? No lo pueden comprar y mueren ahogados, tristemente. Bueno, querido amigo, también te quiero invitar a que tú reflexiones acerca de cuál es la fe que tú tienes, porque en este mundo solamente hay dos tipos de fe: una fe auténtica y una fe natural. Y le oro a Dios y le pido a Dios que los que vean este programa, Dios les dé una fe auténtica, una fe que sea como la de Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por otras cosas, querido amigo, sino solamente porque oigas la palabra de Dios y el Espíritu Santo haga una obra en ti. No viene por más. Querido amigo, quiero invitarte, siguiendo esta misma idea, a que leamos Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, y no solamente creen, sino tiemblan. Es tremendo, amigo, pero si tú no crees en Dios a la manera de Él, desafortunadamente, eternamente vas a ir al lago de fuego por los siglos de los siglos. Tienes que tener la fe que te dije, la fe de Romanos 10:17. De otro modo no podrás ser salvo de la ira venidera. Y esa es mi oración por ti. Si tienes peticiones de oración, bien, mi querido amigo, puedes escribirlas aquí abajo y yo las estaré revisando y orando por ello. Pero créeme que la principal petición que quiero orar por ti es que Dios te dé el entendimiento y conocimiento de Él. Porque ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Recordemos, la vez pasada, en nuestro programa anterior, nosotros estuvimos viendo un suceso muy importante en ese programa. Y ese programa se tituló: ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y la pregunta es, amigo, para ti. Por eso traigo a colación este verso de Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En ese tiempo estaban los escribas y los fariseos. Recordemos que los escribas y fariseos eran los líderes religiosos de Israel en la época en que nació Jesús. Estas personas estaban convencidas de que entrarían al reino de los cielos. ¿Y por qué estaban convencidas de que entrarían al reino de los cielos?
porque decían que eran hijas de Abraham. Además, pensaban que podían cumplir algunos de los mandamientos. Pero nuevamente te invito a que veamos Santiago. Y mira lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Y te invito, amigo, a que entres nuevamente a la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, y mires los programas anteriores a este, y también entres al canal Semper Reformatio, y sobre todo mira el capítulo número 6. El capítulo número 6, si es la primera vez que vienes, es un capítulo muy clave. ¿Y por qué, querido amigo? Porque te va a confrontar con los 10 mandamientos. Y te pregunto a ti, amigo, muy rápidamente, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que puedes cumplir los mandamientos plenamente? Posiblemente tú me digas, algunos los puedo cumplir. Te invito a que veas ese video para que profundices en eso y ya vas a ver qué Dios te va a decir acerca de eso. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace culpable de cuántos? ¿De algunos? No, de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Querido amigo, si tú piensas que eres libre de la ira venidera de Dios por cumplir algunos de los mandamientos, aquí claramente se te está diciendo, si tú incumples uno es como si incumplieras todos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces tú dices, no, yo solamente creo en Dios. Bueno, veamos entonces el segundo mandamiento. Segundo mandamiento, no adorarás a Dios conforme a tu imaginación. Querido amigo, te tengo una pregunta. ¿Todas las decisiones que tú has tomado en tu vida han estado conforme a la palabra de Dios? ¿O han estado conforme a tus pensamientos, conforme a lo que tú pienses o piensas que está bien? ¿Cierto? Desafortunadamente nosotros no seguimos el parámetro bíblico. Y al no seguir el parámetro bíblico, tristemente caemos. Los fariseos y los escribas estaban, digamos, felices, pero engañados, porque pensaban que iban a ir al reino de los cielos. Y amigo, yo quiero que tú no estás engañado. Por eso mi petición para ti es que puedas entender y conocer realmente a Dios. Pero colócame tus peticiones, te ruego que por favor me las coloques y claramente las haré. Pero primero, amigo, enfócate en el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso no quiere decir, amigo, que si tú haces las cosas a la manera de Dios, vas a ser próspero, porque eso no es así. Eso no es así. Dios no vino a esta tierra a darte cosas materiales, no vino a darle cosas a tu egoísta corazón ni a mi egoísta corazón. No vino a dar las cosas que nosotros deseamos, sino las cosas que Él desea para nosotros. Desafortunadamente estas personas, los escribas y los fariseos, pensaban que por ser descendientes de Abraham iban a ser salvos. Los invito a que vayamos nuevamente a Mateo, como quedamos la vez pasada. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Y en Mateo capítulo 3 vamos a ver, desafortunadamente, que muchas de estas personas pensaban que iban a ser salvas, como ya les he mencionado, por ser hijas de Abraham. Veamos lo que nos dice en Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así. Recordemos, este era un diálogo que Juan el Bautista estaba teniendo con escribas y fariseos, porque recordemos que ellos fueron a bautizarse, no fueron a bautizarse, sino fueron a ver qué pasaba, porque tanta multitud se amontonaba ahí, y vieron que había un hombre que estaba bautizando a las personas, y ese hombre se llamaba nada más y nada menos que Juan el Bautista. Entonces miren lo que dice el verso 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Y recordemos que eso de víboras, nosotros lo vimos la vez pasada. ¿Quién fue la primera víbora? ¿Quién fue la primera serpiente? Satanás. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento,
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La pregunta, querido amigo, para ti es, ¿estás seguro de tu salvación? Porque si tú posiblemente dices, no, yo nací en un hogar cristiano y yo toda la vida he vivido una vida de religiosidad, toda la vida voy a la iglesia, toda la vida oro, toda la vida canto himnos, toda la vida he hecho cosas, he hecho ritos cristianos, ¿será que eso es garantía para que tú vayas al reino de los cielos? No, querido amigo, eso no es garantía para que tú vayas al reino de los cielos, ni que te liberes de la ira venidera, como cita Mateo 25, capítulo 41, o Apocalipsis, capítulo 20, versículos 10, versículos 13, 14 y 15. Lo único que es garantía para que tú te liberes de la ira de Dios es que creas que un inocente, que es Jesús, que es Dios, muera por tus pecados. No tienes que creer nada más, porque si crees que por tus buenas obras te vas a salvar, estás actuando como estos fariseos, estás actuando como estos saduceos. Fariseos, líderes religiosos, saduceos, líderes políticos. Bueno, la vez pasada me gustó mucho los comentarios que me dejaron y me preguntaban, bueno, Samuel, pero yo no entiendo, por favor explíquenos lo de los 3 bautismos. Y ya les voy a explicar lo de los 3 bautismos: bautismo en agua, bautismo en espíritu y bautismo en fuego. Juan el Bautista claramente nos va a decir que él bautizaba en agua, como lo vimos en este suceso en Mateo capítulo 3, versículos, en estos versículos que preceden. Vamos a leer los versículos, vamos a ir al versículo 9, 10 y 11. Entonces vamos a Mateo capítulo 3, versículos 9, 10 y 11. Dice así: miren lo que Juan el Bautista les va a decir a estos saduceos y a estos fariseos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Eso ya se los había leído. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Ojo con lo que dice este 11. Este 11 es clave. Ojo con él. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ojo acá. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo. Y no solamente en Espíritu Santo, sino ¿en qué? En fuego. Es decir, que Jesús va a ser quien bautice en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba ¿en qué? En agua. Pero Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ya tenemos ahora esa pequeña diferencia. Ahora vamos a ver otra diferencia muy importante. Bueno, entonces, ¿qué es bautismo? Bautismo es sumergir a una persona para una nueva identificación. Yo no sé, aquí nos ven de diferentes países del mundo, gracias a Dios. Y bueno, aquí en Colombia hay un producto muy curioso, no sé cómo, si lo haya en otros lados, muy posiblemente creería que sí. Y es un producto que es un polvito que se llama iris. Ese iris, ¿para qué se utiliza? El iris es utilizado para tinturar la ropa. Entonces, ¿cómo se utiliza ese iris? Se coloca una olla de agua grande y en esa olla de agua grande se disuelve el producto. Ya disuelto el producto, se aplica, digamos, la prenda. Digamos, yo tengo una prenda blanca y yo la quiero volver roja, entonces yo eché un polvito rojo o el polvito que ustedes quieran, del color que ustedes quieran, lo aplican ahí y revuelven eso. Hierve y meten la prenda. Es importante que la prenda esté completamente sumergida. Aquí en Colombia es curioso y eso es algo de nuestra cultura, aunque ya se ha perdido, aunque todavía hay iris, que la gente cogía con un palo y lo mantenía metido en la camiseta o la prenda para que tuviera el otro color, porque si uno la deja una parte afuera,
pues realmente la prenda perdía no tomaba el color. Entonces, bautizar es lo mismo, sumergir a algo para una nueva identificación. Yo creo que en otros países del mundo donde me estén viendo, sí deben tener algún producto similar o algo similar. Aquí en Colombia muchas personas de este modo estrenan prenda, entre comillas, ¿no? Estrenan entre comillas porque cambia la prenda de color. Eso es el bautismo. Entonces Juan bautizaba para que las personas reconocieran que se hacían adeptas al mensaje, ¿sí? Y que reconocían que eran unas pecadoras. Y recordemos que el primer paso para uno realmente ser salvo y huir de la ira venidera de Dios es reconocer que uno es un pecador. Y que nada de lo que haga ahorita en esta situación tan dura que está pasando el mundo del COVID-19, nada que lleve mercados, que reparta muchos bienes, que nada de eso te va a salvar de la ira venidera de Dios. Hay que hacer buenas obras y te motivo a que las hagas, pero por favor no las hagas para tu gloria. No digas, no, mire, es que yo hice esto, yo hice lo otro, sino más bien hazlas como dijo Cristo, que lo que haga tu mano derecha, no la mire tu izquierda. ¿Sí ven? Entonces debemos ser así, debemos actuar como Cristo actuó. Y todas nuestras obras que no sean visibles deben ser para la gloria no mía, sino la gloria de Dios. Porque ese día, si yo llego y yo le digo, Dios, mira, cuando hubo la crisis de salud del COVID-19 o cualquier crisis de salud, yo fui, ayudé a esta persona, le di esto, yo merezco entrar al reino de los cielos. Pero recordemos lo que dice Isaías 64:6, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y siempre la solución, querido amigo, ha sido esta: que un animal inocente, muera por el pecador. No hay más, querido amigo. Si tú piensas que te vas a salvar por cosas buenas que tú hagas, desafortunadamente vas a ir eternamente al lago de fuego. Tú no le puedes salir a Dios, no, Dios, mira, es que yo hice esto, yo hice lo otro. Dios te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos. Dios te va a decir así. Y mucha gente hoy en día, y es triste, que pueden vivir una vida de religiosidad, ir a la iglesia, orar, cantar himnos, tristemente van a ir eternamente al lago de fuego. Y van a recordar estas palabras eternamente. Y van a decir, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no creí en ti, Señor? ¿Por qué no creí en tu solución? Recordemos, la solución de Dios no es las obras. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Delantales de hojas de higuera, y con esos delantales pensaron que estaban presentables delante de Dios. Pero Dios dijo, no, lo que ustedes hicieron en Génesis capítulo 3:7 no me agrada. Y por eso mató unos corderos. En Génesis capítulo 3, versículo 21, mató esos animales para vestirlos a ellos, unos animales que no merecían morir. Porque ahí el que merecía morir era tanto Adán como Eva, como tú y como yo. Tú y yo, amigo, merecemos morir, merecemos ir eternamente a la ira de Dios, y nada de lo que hagamos nos puede liberar de su ira. Recordemos, Caín llevó la mejor fruta, lo mejor que tenía, pero a Dios no le agradó. Dios quería ver un inocente muriendo a favor de un pecador. Ahora recordemos Noé. Noé metió 7 parejas de animales limpios. ¿Y por qué metió 7 parejas de animales limpios? Nada más y nada menos para que él pudiera seguir haciendo sacrificios. Recordemos más adelante Abraham, Isaac y Jacob, que siguieron con la misma tradición y con la misma solución que Dios dio, que un inocente muriera por un pecador. Es decir, que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, hicieron sacrificio reconociendo que ellos eran pecadores y que nada que lo que pudieran hacer los podía salvar, sino solamente la muerte de un inocente a favor de un pecador. Más adelante recordemos cuando el pueblo de Israel entró a Egipto. En Egipto desafortunadamente van a durar 430 años, específicamente 430, y van a olvidar al Señor. Tristemente,
van a olvidarlo y tienen que ser oprimidos. Cuando los oprimen, vuelven al Señor y Dios manda las 10 plagas. Y ojo, la 10ª plaga, la fiesta de la Pascua, recuerda amigo, era cuando tenían que matar un cordero y esa sangre del cordero la tenían que untar en el dintel, que era la parte de arriba, o en el marco, y en los postes. Tenían que untarlo fuera de la casa. Y donde viera el ángel de la muerte, veía la sangre, él decía, yo veré y pasaré de largo. Por eso esa fiesta se llama la Pascua, porque él no quería ver buenas obras humanas, lo que quería ver era que un inocente muriera por un pecador. Pero recordemos que ese inocente no va a quedar muerto, sino ese inocente va a resucitar. Bueno, entonces estas personas, ya entrando al suceso que nos corresponde, estas personas pensaban que por ser hijas de Abraham se iban a salvar, pero Juan el Bautista claramente les dice que Dios podía levantar aún dentro de las piedras hijos a Abraham. Y él dice en el verso 11 que vendrá uno que bautizará en espíritu y otro en fuego. Y aquí es importante ver las diferencias. Bueno, entonces en agua Juan el Bautista, y volvamos a ver el 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Si ven, reconozco que soy un pecador, voy, me bautizo y salgo, como lo hacía Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ojo con esta parte. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo 11 y 12 son muy claves. Muy claves, ¿por qué? Porque nos demuestra que Juan el Bautista bautizaba ¿qué? En agua, pero Jesús bautizaba en Espíritu Santo y en fuego. Y aquí hay 2 caminos y hay 2 destinos. Entonces, ¿qué son las 2 cosas que se nos muestran? Primero se nos muestra paja. Entonces la paja realmente nos sirve. Entonces ahí se nos está hablando que Jesús tendría un aventador. Un aventador era una herramienta con la cual separaban el trigo del grano. Entonces el aventador, imagínense un tenedor gigante, y metían en la paja con el grano y lo mandaban para arriba y se armaba una montaña de paja y al otro lado se formaba una montaña de trigo, ¿cierto? Una montaña de grano. Entonces el grano formaba una montañita y el trigo formaba otra montaña. Entonces, ¿qué se debía hacer con esas montañas? Pues lo que no servía, pues iba a ir desafortunadamente para el fuego, pero lo que servía iba a ir para el granero. Entonces el granero en este contexto representa al Espíritu Santo. Es decir, que los que somos salvos vamos a ir al granero, pero los que no son salvos irán a un fuego que nunca se apagará. Leas esa última parte después del punto y coma del verso 12 que dice: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amigo, si tú no crees en Dios, eternamente vas a ir a una condenación eterna, donde sufrirás grandes dolores, dolores indescriptibles, dolores que no podemos imaginar. Y como dice una prédica de Charles Haddon Spurgeon que se llama La inmutabilidad de Dios, tú verás que la ira de Dios eternamente estará sobre ti, y su justicia estará sobre ti, y lo justo es que vayas al lago de fuego. Suena tremendo, ¿no? Pero hay que arrepentirse y creer en el Evangelio, porque de lo contrario vas a ir allá. Entonces podemos ver la diferencia entre esos bautismos. Juan el Bautista bautizaba en agua para que la gente reconociera, pero Jesús bautizaría de 2 maneras, en Espíritu Santo y fuego. Eso quiere decir que tomaría su aventador, y cuando tomaría su aventador se formarían 2 montañas, una montaña de paja
Y en esa montaña de paja, esa montaña iría al fuego, que nunca se apagaría, y el grano iría al granero, que representa el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el granero significa salvación eterna, pero el fuego significa ese bautismo en fuego que es de la ira de Dios. Hoy en día mucha gente desafortunadamente malinterpreta las cosas y les enseñan mal en ciertos grupos. Les dicen, no, es que necesitas que Dios te bautice en espíritu y fuego. Cuando se está hablando de bautismo y fuego en este contexto que lo hablan, está muy mal, porque si vemos el contexto, cuando se habla de fuego, ¿de qué se está hablando? De condenación, ¿cierto? Entonces, el encargado de mandar a esos dos destinos, como yo ya se los había nombrado, nada más y nada menos que es Jesús. Entonces, querido amigo, esto es muy importante lo que te voy a decir. Nuestro conocimiento de Jesús en esta tierra es importante para la eternidad. Si tú piensas que Jesús fue un buen tipo, que hizo cosas buenas, pero no crees que Él es ese inocente que muere por el pecador y que no solamente murió, sino que resucitó, si tú no crees eso, si no piensas que es un buen hombre, créeme, querido amigo, que vas a ir al lago de fuego y vas a sufrir eternamente. Pero si crees en Él y crees en su solución, que un inocente tiene que morir por un pecador como yo y como tú, te vas a liberar de la ira venidera de Dios. Bueno, entonces los invito a que vayamos a Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23. Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23 cita, se titula Nacimiento de Jesucristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace poquito veía algo que preguntaban que por qué Jesús se llamaba Emmanuel, y realmente Jesús es Emmanuel porque es Dios con nosotros. Y como que preguntaban si Jesús tenía diferentes nombres. Realmente a uno lo conocen por diferentes nombres. Hay personas que a mí me dicen Samuel, hay otras personas que me dicen Chapi, otras personas que me dicen Sami, otras personas que me dicen Samu. ¿Sí ven? Diferentes tipos de nombre, pero hacen referencia al mismo. Y yo quiero que conozcan a ese nombre. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 versículo 23. Ese ya lo leímos, pero valga la pena llevarlos, que aquí una virgen concebirá. Recordemos que esto se había profetizado con anterioridad. Y ahora vamos a ir a Juan capítulo 1 versículo 19. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 1 versículo 19. Juan 1:19 dice, se titula Testimonio de Juan el Bautista. Entonces recordemos, como lo acabamos de ver, que Juan el Bautista era el precursor de Jesús. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces le van a preguntar a Juan quién es, ¿cierto? Pero Juan el Bautista realmente, él dice que él no es el Mesías, sino él es el predecesor del Mesías. Él era quien abriría el camino del Mesías. Y ya como vimos lo de los bautismos, ¿no? Bueno, entonces Juan el Bautista, él va a decir que él no es el Cristo, ¿cierto? Sino el que abre el camino para el Señor. Bueno, quiero que por favor, queridos amigos, vayamos a Juan capítulo 1 versículos 28 y 29. Y ojo con este versículo 29. Este versículo 29 es clave. Hoy en día en la Iglesia Católica Romana lo repiten mucho, pero es poco entendido desafortunadamente, y en muchos lugares, no solamente ahí, sino en otros lugares, en iglesias cristianas también repiten esto, pero no es entendido. Pero aquí la idea es que lo entendamos, ¿no? Vamos a Juan capítulo 1 versículos 28 y 29. Dice así,
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Recordemos que Juan el Bautista bautizaba en agua, pero Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Bueno, ahora el verso 29, que es clave. El siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan va a decir algo supremamente trascendental. Y recordemos, los animales que eran los corderos, estos animalitos, como pueden ver aquí el cordero, estos animales solamente cubrían el pecado, pero Jesús vendría y lo quitaría ese pecado. Vamos a dejar aquí este corderito que nos sirve de ejemplo. Estos animalitos nada más cubrían el pecado, pero Jesús vendría a quitarlo, como aquí dice Juan el Bautista. Por eso es el sacrificio continuo de corderos. Si ustedes han visto cada uno de los programas anteriores, podemos ver esto en común. Y es cosas y principios que se repiten. Principios que se repiten: hacer las cosas o a la manera de Dios o a la manera del hombre. Otro elemento que se repite: fe, sacrificio y sangre. Otro elemento que se repite es que yo no puedo hacer nada, absolutamente nada para salvarme, sino que Dios tiene que venir del cielo y salvarme a mí. Porque, querido amigo, si tú algún día has profesado una oración de fe, muy posiblemente no has nacido de nuevo. Vamos a ver que la oración de fe no es algo bíblico. Las personas se basan en Romanos. Pero yo les pregunto, amigos, y siendo objetivos y sin, digamos, ninguna subjetividad, analiza lo siguiente. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, le dijo al malhechor que estaba a su lado, le dijo: hijo, haz la siguiente oración. ¿Y él hizo alguna oración de fe para ser salvo? ¿O a sus discípulos, él cuándo les hizo hacer una oración? Nunca, ¿cierto? Nunca lo hizo hacer, pero hoy en día existe eso, y mucha gente piensa que por una oración de fe se van a salvar. Están pensando lo mismo que esos fariseos y esos saduceos, que por ser hijos de Abraham se iban a salvar. Y tú, amigo, si piensas que por una oración de fe que hiciste te vas a salvar, estás completamente engañado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, querido amigo, no viene porque: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, escribe mi libro en el libro de la vida. No, por eso no viene la salvación. La salvación es prometida por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tienes que creer en esa promesa. ¿Por qué no dice la fe viene por una oración de fe? ¿Por qué Romanos 10:17 no dice eso? No, la fe viene. Hoy en día las personas están muy engañadas y piensan que por tradiciones humanas se van a salvar. Y eso es una completa mentira. Y Dios tenga piedad de los falsos ministros que han enseñado que con una oración de fe nos podemos salvar, cuando una oración de fe va a mandar a multitudes, si no a millones, al lago de fuego, y van a estar día y noche allí por los siglos de los siglos. Bueno, entonces aquí ya llegó el Cordero de los Corderos, el que representaría plenamente al pecador, ¿cierto? Entonces este es el Cordero de hacer las cosas a la manera de Dios. Bueno, vamos a ir a Isaías capítulo 53 y vamos a leer los versos 5, 6 y sobre todo vamos a hacer énfasis en el 7. Dice Isaías capítulo 53 versículos 5, 6 y 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ojo con esta parte. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Querido amigo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo nos va a hablar de Cristo, porque Cristo es el centro de la historia. El centro de la historia no eres tú, no soy yo. El centro de la historia es Jesús. Por eso Juan el Bautista muy bien lo citó en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una pregunta, ¿por qué estos animales sacrificados no quitaban el pecado? Vamos a responder eso y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 4. 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, estos sacrificios de estos animalitos no pueden hacernos perfectos delante de Dios. Verso 2. Hebreos capítulo 10 versículo 2. Estamos leyendo versos 1 al 4. Voy a leer el verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre, y ojo con esta parte, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y también de estas ovejas y de las ovejas no puede quitar, ¿qué? Los pecados. Estos animalitos, como dice literalmente este verso 4, no puede quitar los pecados. Por eso Juan capítulo 1, verso 29 es clave, porque dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que esos sacrificios no eran perfectos. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 2, que esos sacrificios se hacían de manera continua. Nada más es que ustedes lean el libro de Levítico y en Levítico van a encontrar que por cualquier cosa, cosas que a nosotros hoy en día nos pueden parecer pequeñas, tenían que realizar sacrificios. Bueno, entonces en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos 10:4, estos animalitos, estos queridos animalitos, no podían quitar el pecado. Bueno, es importante saber quién es el único que puede quitar el pecado. Y el único que puede quitar el pecado es Dios. Si vemos Hebreos 10, vemos el versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios de estos animalitos no nos podían hacer aceptos delante de Dios. Necesitamos ser aceptos delante de Dios, pero a la manera de Él, ¿cierto? Entonces, el Cordero nos servía porque no era un representante pleno. Nosotros necesitábamos, tanto tu amigo como yo, necesitábamos un representante pleno. Y ese representante pleno no podía ser un animal, porque este animalito no me representaba a mí plenamente. Requiero algo que me represente, alguien que me represente. Entonces recordemos cuando Dios le dio las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le prometió tierra, descendencia y un libertador. Ese libertador ya lo vemos en los evangelios y lo vemos en toda la palabra de Dios. Lo vimos como una sombra,
pero ustedes en toda la palabra de Dios, para hacer una lectura buena de la palabra de Dios, en todo lugar tienen que ver a Cristo. Tienes que verte menos a ti, amigo, y más a Cristo en la palabra de Dios. Bueno, entonces debía ser una persona, pero esta persona que viniera y que nos representara a nosotros no podía ser cualquier persona, porque tenía que ser perfecto en pensamientos, actos, palabras, moralmente, éticamente, y tenía que ser una persona plenamente santa. Desafortunadamente nosotros y yo no cumplo esa condición. Entonces veamos a ver si un ser humano normal puede cumplir esa condición. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 versículo 10. Vamos a ir a Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. En Romanos capítulo 3 versículo 10 vamos a ver que no cualquier ser humano puede cumplir esta condición. Ojo lo que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, que todos ante Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, todos ante Dios somos pecadores y merecemos la justicia de Dios, merecemos ir eternamente al lago de fuego. Y recuerdo nuevamente que nada de lo que hagamos nosotros nos puede salvar. Lo único que nos puede salvar es alguien que nos represente, ese inocente Jesús, que muera a favor de nosotros. Si Él no muere a favor de nosotros, así hagamos las mejores obras en esta tierra, así seamos las mejores personas humanamente en esta tierra, iremos eternamente al lago de fuego. Bueno, entonces para cumplir las condiciones había que cumplir 3 cosas, ¿cierto? Entonces, ¿el hombre es ser humano? Sí. Entonces, en ese aspecto sí cumple la condición. ¿Jesucristo es ser humano? Claramente que sí. Entonces, plenamente cumple la condición. ¿El cordero, este animalito, es humano? No. Entonces, no cumple la condición. Entonces, ahí solamente el hombre y Cristo hasta el momento podían, digamos, entregarse por otro. Pero ojo con lo segundo. ¿El hombre es inocente? No, lo acabamos de ver en Romanos 3:10, que no hay justo ni un uno. Entonces el ser humano, como nosotros, no cumple la condición. Jesucristo sí la cumple, y recordemos que por eso su nacimiento fue un nacimiento virginal. Si el nacimiento de Jesús no hubiera sido de este modo, sino José hubiera tenido relaciones sexuales con María en amor, realmente él no sería inocente, sino sería un pecador. Entonces vemos que Jesús es 100% hombre y es inocente. El cordero, este animalito, sí es inocente, porque quien merecía morir era yo. Bueno, entonces veamos si el hombre podía cubrir el pecado, lo podía quitar. Recordemos el suceso cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría. Pregunta, querido amigo, ese sacrificio que Abraham, cuando iba a degollar a su hijo Isaac, ese sacrificio podía cubrir el pecado del mismo Isaac ahí degollado? No, la muerte de Isaac ni podía cubrir su pecado, mucho menos de su padre Abraham, quien lo degollaría y no lo degolló, y sí que muchísimo menos el de la humanidad, ¿cierto? Entonces el ser humano no puede ni cubrir ni quitar. Jesucristo es la única persona que sí puede quitar el pecado. Y te tengo una pregunta, ¿este animalito, con base en lo que hemos visto y en los versos que hemos visto, puede quitar el pecado? No. Vimos en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, que este animal solamente cubre, pero que no quita. Es decir, que el representante adecuado para nosotros es Jesucristo, 100% hombre, 100% inocente y el único que quita el pecado del mundo. Entonces recordemos los elementos del representante pleno. Entonces necesitamos un representante 100% hombre, inocente, que era Jesucristo, y que quitara el pecado del mundo. Se requerían esos 3 elementos. Por eso hoy en día no hay que seguir sacrificando estos animalitos. Muchas veces cuando uno comparte con las personas dicen, uy, no, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque
no tenemos un cordero para sacrificar, no. Es que ya vino un cordero mayor que estos animalitos, que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces recordemos, era humano 100%, inocente 100% y quien quitaba el pecado del mundo. Y esos tres requisitos solamente Cristo Jesús los podía cumplir. Por eso en Juan 1:29, nuevamente como les digo, cita: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 100% Dios, 100% hombre, ¿cierto? Entonces solamente ese es el Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Querido amigo, ¿en qué está tu confianza para ser salvo de la ira venidera? Si tu confianza está en hacer buenas acciones, estás perdiendo tu tiempo, porque por tus buenas acciones no te vas a salvar, pero nuevamente valga decir que si las puedes hacer, hazlas, pero que sean para la gloria de Dios y no para tu salvación, porque de lo contrario vas a ir eternamente a sufrir en el lago de fuego día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, entonces en Mateo capítulo 3, vamos a ir a Mateo 3:17. En Mateo capítulo 3, versículo 17, vamos a recordar algo. Mateo 3:17. Yo a la verdad os bautizo en agua, lo acabamos de ver, para arrepentimiento, lo que decía Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Recordemos, el bautismo en Espíritu Santo lo que quiere decir es que iremos a salvación eterna. Pero el bautismo en fuego quiere decir que las personas que no son grano, sino son paja, irán eternamente al fuego que nunca se apagará. Mateo 3:17 es interesante porque vamos a ver que hay una voz del cielo cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y miren lo que dice esta voz del cielo. Y esa voz del cielo era Dios el Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Dios no tiene complacencia en nadie más. Dios no tiene complacencia en estos animalitos. Dios no tiene complacencia en este ser humano pecador como yo. Dios no tiene complacencia en ti, amigo. Solamente le complace Jesús, que Jesús muera en la cruz. Dios nunca dijo: tengo complacencia en el Papa, en cualquier Papa. Dios no dijo: yo tengo complacencia. Eso no dijo. Dios no dijo: yo tengo complacencia en la religión. Dios no dijo: yo tengo complacencia en que ofrenden, en que en plata. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo: a mí me satisface que oren largas horas. No, Dios no tiene complacencia en una oración de fe. Una oración de fe no lo complace a Él. Y a Dios tampoco le complace que tú hagas miles y miles de buenas obras. A Dios lo único que le complace es lo que dice en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Amigo, ni tú ni yo lo complacemos a Él. Solamente Cristo Jesús es el que lo complace a Él. Y nada de lo que hagamos nos puede salvar. Cualquier otra confianza que tengas, que hice una oración de fe, que ayuné, que oré, que hice tal, X, Y obra, eso te va a mandar de una vez inmediatamente al lago de fuego. Y por la gracia de Dios estás escuchando este video. Puede ser que el día de mañana mueras con estas crisis de sanidad o con otras cosas. Como dice la prédica de Jonathan Edwards: pecadores en las manos de un Dios airado. A Dios no le falta nada para quitarte la vida. Aprovecha, amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree que un inocente, que es Jesús, tiene que morir por el pecador y que ese Jesús no quedó en la tumba, sino resucitó. Él ahorita ya no está en la cruz,
sino como veremos más adelante, está en la diestra de Dios, esperando que sus enemigos se arrodillen al estrado de sus pies. Amigo, tarde que temprano, primeramente yo y tú, nos vamos a tener que arrodillar ante ese santo libertador. La cosa es que algunos de ustedes, queridos amigos, se inclinarán para humillación, serán humillados. Posiblemente ahorita se burlen de estas cosas, pero cuando llegue ese día ya no será una burla, sino será un lloro y crujir de dientes eternamente por los siglos de los siglos, estando en el lago de fuego. Entonces, amigo, ¿en qué está puesta tu confianza para la salvación? Posiblemente muchas personas piensan que lo que yo les estoy hablando es una fábula. Dios a la humanidad en los tiempos de Noé les dio 120 años, pero Noé construyó el arca en menos tiempo, 100 años. Dios acortó el tiempo. Y la gente en ese tiempo no creía, ¿cierto? Entonces, si hay algo o alguien en quien tú confías para tu salvación, amigo mío, vas a ir eternamente al lago de fuego. Solamente puedes confiar en una persona, y esa persona es Cristo Jesús, no es otra persona. Si tú piensas, es que yo hago cosas buenas, yo sigo un líder religioso, puede ser, yo no sé, un pastor, el papa, un sacerdote católico, un pastor evangélico. Si tú tienes puesta tu confianza en esas personas, vas a ir al lago de fuego. Tienes que tener tu confianza puesta en Cristo Jesús, ¿cierto? De pronto tienes tu confianza en una práctica personal, en un sacrificio personal, en algo que tú hagas, pero nada de lo que tú hagas te va a librar. Hay algo curioso. La única, digamos, se podría llamar religión que en el mundo no pide que hay que hacer cosas para salvarse, es el verdadero cristianismo, ¿no? Porque el falso, como te he dicho, amigo, muchas veces le dice a la gente, no, es que usted tiene que dar. Aquí en Colombia hubo un caso muy triste de un narcotraficante colombiano muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino también internacional aquí en Colombia. Muchos pues ya supondrán quién es. Y él una vez hablaba con un líder religioso, y él le decía a este líder religioso que, oiga, yo tengo miedo, yo no me quiero ir al infierno, ¿qué puedo hacer? Entonces este líder religioso le dijo, no, dame plata para invertirla en tal cosa y con eso te vas a salvar. Y claramente le dio la plata. Pero ustedes creen, amigos, que por eso que hizo este señor se liberaría de la ira venidera de Dios. No, porque su confianza estaba en obras. Y si tu confianza está en hacer buenas obras, en creer en personas como uno, humanos, imperfectos, vas a ir eternamente al lago de fuego. Bueno, entonces cualquier cosa que esté fuera de esa persona que satisface a Dios, que es Cristo Jesús, te va a mandar al infierno. Tienes que tener puesta tu confianza. Recordemos Isaías 64:6, que todas nuestras obras son como suciedad, es decir, como trapos de inmundicia, lo peor. Todas nuestras justicias, todas nuestras obras, nuestras mejores obras, nuestro mejor comportamiento, nuestra asistencia al culto fielmente, el ver estos videos no te va a salvar. El orar no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es una persona que es Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces te tengo una pregunta, querido amigo. Tú que me estás viendo aquí en Colombia y en otros lados del mundo, imagínate el siguiente cuadro en tu mente. Imagínate que tú vas caminando en la calle y encuentras un habitante de la calle. Este habitante de la calle tiene en su mano sucia, tiene un delicioso postre y te lo quiere dar en la boca para que tú lo comas. ¿Tú lo comerías? ¿Tú se lo aceptarías? Muy posiblemente no, porque tú pienses que él viene con otras intenciones, pero a ti no te agrada la persona y es por eso que no se la aceptas. Hoy en día las personas que hacen buenas obras sin contar con Dios son como ese habitante de calle.
que no le dan la gloria a Dios, muestran buenas obras, pueden mostrarte un postre delicioso, algo muy rico para comer, pero a ti no te va a gustar de quién viene. Pero amigo, si viene de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu familia, de tu padre, de tu madre, bueno, de las personas de tu familia, tú con mucho gusto lo recibirías. Pero te tengo una pregunta, es el mismo postre. ¿Por qué ese postre no se lo recibes al habitante de calle, pero sí se lo recibes a tu familiar? Y muy sencillamente es porque tú conoces quién es tu familia. Pregunta, amigo, ¿haces parte de la familia de Dios? ¿Pones tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Hoy en día hay enseñanzas peligrosas, enseñanzas que nos han separado, que Dios puede ser nuestro Salvador, pero todavía no nuestro Señor. Si Dios es solamente tu Salvador, te estás engañando y estás yendo al lago de fuego, porque Dios es plenamente tu Salvador, pero plenamente tu Señor. Si tú dices voy a vivir una vida loca, voy a vivir una vida desordenada y luego me voy a arrepentir, amigo, créeme que la hora no la sabes. Puedes salir mañana, puedes contraer una enfermedad, puede ser que un carro te agarre, puede ser que estés en tu casa, pase cualquier tragedia. Nadie tiene la vida garantizada. Así que arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree que un inocente, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti y que ese Jesús no quedó en la tumba, sino resucitó. Cree por favor en Él, amigo, cree en Él, cree en Él. Bueno, entonces recordemos que la mejor obra que tú hagas es como ese habitante de calle si la haces sin Dios, si no haces parte de su familia. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 4. Aquí ya vamos a ver que Jesús empieza su ministerio, pero antes de él iniciar su ministerio va a tener que pasar unas pruebas, y no son unas pruebas cualquiera, sino va a ser tentado directamente, nada más y nada menos directamente por Satanás. Entonces Jesús primeramente va donde Juan y es bautizado, pero ahora con estas pruebas, con estas 3 tentaciones y más tentaciones que va a tener a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida, va a demostrar que Él es ese Cordero puro, limpio y sin mancha, que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, si nosotros leemos Lucas capítulo 4, hay un subtítulo que ahí dice tentación de Jesús. Jesús va a ser tentado en 3 cosas que el hombre fracasó, pero que Cristo ¿qué? Venció. Que Cristo venció. Y vamos a ver cuáles son esas 3 cosas en que Cristo venció. Creo, amigo, que el próximo capítulo veremos esto. Pero quiero que tu confianza plenamente esté en el Señor, no en lo bueno que tú hagas para salvación. Las personas piensan que por sus buenas acciones van a ser liberados de la ira de Dios, pero es como el habitante de calle ofreciendo un rico y delicioso postre. Para nada a Dios le agrada esto. Esto enviará a las personas eternamente al lago de fuego. En nuestro próximo capítulo veremos un contraste en cómo Cristo venció las tentaciones y cómo nosotros como hombres fracasamos. Nosotros hemos fracasado una y otra vez, pero Cristo venció. Y Cristo no fue tentado nada más y nada menos que por el propio Satanás. Créeme que si tú, amigo que me ves, y yo fuéramos tentados por Satanás, nos acabaría. Cristo va a ser tentado con 3 cosas que el hombre ama, que el hombre le encantan. Primero, va a ser tentado con comida. Segundo, va a ser tentado con gloria, que va a tener todas las glorias de esta vida. Y tercero, con demostrar que Él es el Mesías.
Pero Cristo no va a rehusar a eso, porque Cristo necesitaba, o nosotros necesitamos que Cristo muriera en la cruz. Si Cristo, querido amigo, no muere en la cruz ni por ti, ni por mí, desafortunadamente vamos a ir al lago de fuego. Tenemos que creer en la obra, pero no basta. Una vez yo hablaba con unas personas y yo les preguntaba, oiga, ¿ustedes creen en Dios? Y decían, sí, nosotros creemos en Jesús. Pero yo les preguntaba, bueno, pero ¿ustedes qué creen de Jesús? ¿Qué creen? No creemos en Él, pero yo les dije, ¿qué creen? Porque eran personas que prácticamente habían estado toda su vida en una iglesia evangélica. Y las personas me decían, no creemos en Dios, pero uno tiene que saber qué creer. Lo verdaderamente que debemos creer es que un inocente tiene que morir por un pecador y que Dios está airado día y noche con el pecador, como dice Juan 3:36. Es clara la Biblia lo que dice. Mire Juan 3:36, más adelante también lo vamos a ver, pero quiero resaltarlo para concluir este video. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, no estuvo, está. Amigo, la ira de Dios está sobre ti. Amigo, ¿eres ese habitante de calle que está ofreciendo ricos postres, pero que a Dios no le agrada? Debes entrar a ser parte de la familia de Dios. No creas como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, que por ser de una familia cristiana, una familia católica, por hacer X o Y rito te vas a salvar, que por hacer una oración de fe. Y eso sí que lo quiero dejar en claro. La gente hace oraciones de fe, pero esas oraciones de fe lo van a condenar. El lago de fuego va a estar lleno de personas que en esta vida hicieron oraciones de fe, pero esas oraciones de fe los llevarán eternamente al lago de fuego. Pregúntate si estás en la fe verdadera. No creas que por lo que haces te vas a librar. Debe ser Cristo, debe ser Dios, tu Señor y Salvador. Debe ser completamente y plenamente así. Si vives una vida desordenada, una vida loca, algo que llaman hoy en día el creyente carnal, estás muy mal, porque esto no existe, Realmente o existe la persona que es incrédula y el creyente, no hay puntos medios. Recuerden lo que dice Dios en su misma palabra, que a los tibios los vomitaría de su boca. Y Dios primeramente a mí, querido amigo, me ayude a no ser tibio. No quiero ser tibio. Y espero que tú tampoco seas tibio, sino que realmente le llevemos a Dios obras, pero obras no para salvarnos, sino para la gloria de Él. Querido amigo, por favor, cree, arrepiéntete y cree que un inocente, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti. En el próximo capítulo veremos cómo Jesús venció las tentaciones y cómo es nuestro representante absoluto y el representante que de verdad puede quitar el pecado del mundo y en quien Dios tiene complacencia. Amigos, les recuerdo, tráiganme a los muertos, que Dios los resucitará. Dios les bendiga. Chao, chao. Semper Reformatio.